Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar por siempre. Que entre la gracia de Dios y la de María Santísima, para que nos eche la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Que entre la gracia de Dios y la 21 división. Rey que en eterno donaido a lo perfecto anunciaré. Se curó y en un principio, se curó y en un amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Que entre la gracia de Dios y la 21 Saludos, este es el primer programa de mi canal hoy en el mes de septiembre del año 2019. Quiero saludar a todos ustedes. Mi nombre es Guillermina Rodríguez, más conocida por Nelly. Nací en la República Dominicana. Vengo de una familia humilde de San Pedro de Macorís. Soy la primera de 3 hermanas. Pertenezco a un linaje familiar muy arraigado a las expresiones y costumbres mágico-cultural dominicana. Mi familia, por lo general, siempre tenía cierta discrepancia cuando se trataba de temas religiosos. Una gran parte de mi familia cree en las 3 divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los espíritus de luz, espíritus avanzados de la creencia afromágico-cultural y taína denominada 21 división o vudú dominicano, al cual también se le introdujeron nuestra cultura y creencia en las deidades taínas. La otra parte de mi familia es de religión pentecostal o cristianos pentecostales, pero todos estábamos y estamos claros de que existe un Dios creador del universo al cual debemos amar, honrar y respetar. De mi familia aprendí la honestidad, los buenos principios y el respeto al prójimo. Crecí teniendo en mi corazón y hasta ahora y hasta este momento un profundo amor incondicional por el gran Dios del universo. Cuando utilizo la palabra incondicional, me refiero a que amo a un Dios verdadero sin esperar a cambio un paraíso en el cielo o por temor a un infierno. Mi espiritualidad la heredé de mi bisabuelo, quien murió días después de mi nacimiento. Fue un clarividente y servidor de misterios muy respetado. Poco antes de morir, pidió a mi madre verme, porque tenía cosas importantes que hablar con ella sobre mí. Tuve un nacimiento especial del cual no se me es permitido hablar. Cuenta mi madre que cuando ella fue a visitar a mi bisabuelo, él se mostró muy contento y me exhibió por todo el hospital, y luego entró a su cuarto, cerró la puerta y se sentó con mi madre a un lado de la cama. Pidió a mi madre que me quitara el trajecito que traía puesto y luego me santiguó. Comenzó a hablar a mi madre de lo que sería mi vida en mi paso por la tierra. De niña, yo no daba crédito a esas predicciones, pero al pasar del tiempo, vi como todo lo que dijo se cumplía sin equivocarse en nada. A la edad de 10 años, empecé a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová. Visitaba el Salón del Reino frecuentemente y asistía a sus reuniones en los hogares.
A esa corta edad empecé a notar que lo que ellos enseñaban no coincidía con su forma de ser y de tratar con su prójimo. Para mí, son las personas que más se ocupan de estudiar y escudriñar disciplinadamente las Escrituras, o sea, la Biblia. Pero en mi opinión, son los seres más frívolos e indiferentes que he conocido. En el transcurso de mi vida, tuve experiencias espirituales muy hermosas y otras muy frustrantes para mí, porque yo no me entendía a mí misma. Sabía que poseía dones espirituales que yo no entendía y necesitaba aprender a canalizar esa energía positiva. Crecí escuchando dos campanitas, una que me decía que debía creer en las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, espíritus de luz, espíritus elevados, avanzados, ángeles y santos, que Dios no actuaba solo y que ellos estaban siempre a su disposición y actuaban en su nombre. Que Dios es el creador de todo lo que existe en el universo y que ninguna manifestación espiritual donde se clamase su nombre y su aprobación podía estar separada de él, porque él es el Dios y creador de un todo. Esas palabras venían de mi abuela materna. Ella también dedicó su vida a Dios y sus espíritus de luz, sirviendo a la afromágico-cultural y taína expresión espiritual denominada 21 División o Vodú Dominicano, por su similitud a las tradiciones y costumbres afromágico-espiritual de la otra parte o la mitad de la isla, Haití. Resaltando que a nuestro vudú dominicano también se le sirve culto a nuestra cultura taína y sus deidades aborígenes. Por otro lado, escuchaba otra campanita que me decía que solo debía creer en nuestro Señor Jesucristo. Se refería a Jesús como si fuera el mismo Dios y a menudo mencionaba a Jesús más y antes que al Padre. Decía que toda manifestación espiritual que no se realizara dentro de la religión pentecostal provenía del diablo. Estas palabras venían de otro miembro de la familia por parte materna. Estas afirmaciones me confundían aún más y no me permitían encontrar esa conexión espiritual que yo tanto anhelaba, por lo que seguí escudriñando las Escrituras por mi cuenta. Tiempo después me trasladé a vivir a los Estados Unidos y empecé a estudiar de nuevo con los testigos de Jehová, y me encontré que pensaban y actuaban exactamente como lo hacían cuando los conocí a mi edad de 10 años. Decepcionada, decidí retirarme de ellos y seguir con mi búsqueda hacia lo espiritual. Comencé a visitar la iglesia pentecostal y estuve allí por 2 años, y fueron tantos los desmanes y falta de respeto a Dios justo enfrente del supuesto pastor que me aterroricé tanto que opté por apartarme de la religión pentecostal. Luego me encontré con la religión de los mormones y empecé a estudiar con ellos. Quería saber sobre su religión y sobre sus creencias. Para mí, resultaron aún más descabelladas que las anteriores. Paradójicamente, se cree que las personas como yo vienen de una doctrina católica, pero curiosamente es la única religión que no traté de conocer más a fondo, ya que en los tiempos que yo me criaba,
Un católico tenía el mismo comportamiento de una persona que no estuviera en esa religión o no fuera temerosa de Dios. Ellos fumaban, tomaban alcohol, bailaban, apostaban, fornicaban, etc. Viendo yo tanta incoherencia, decidí buscar a Dios a mi manera y sin la intervención de ningún ser humano, llámese pastor, padre, sacerdote, reverendo o ministro de ninguna religión o secta religiosa. Gracias a esta determinación, aprendí que todos los seres humanos fuimos creados iguales y con toda la capacidad de comunicarnos con Dios y tener una buena relación con Él sin la intervención de ningún representante religioso. Creo firmemente en la existencia de nuestro Señor Jesucristo y en la presencia del Espíritu Santo. Respeto a toda raza, toda cultura y manifestaciones espirituales. Creo que fuimos creados por un mismo Dios y todos lo llevamos dentro en forma de conciencia. La conciencia para mí es Dios dentro de cada uno de nosotros. Es la que nos alerta o nos juzga por nuestros actos, buenos o malos. La conciencia nos enseña que solo existen dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Independientemente cuál sea tu raza, credo o religión, si escoges el camino del bien, te irá bien. Si escoges el camino del mal, te irá mal. Llámese como se llame Dios en tu país, lengua o dialecto, Dios es la misma energía positiva con la que todos debemos estar conectados y en armonía. Decidí abrir este canal porque sé que al igual que yo estuve, muchos estuvieron y están atados a los tabúes y críticas de grupos religiosos y algunos no religiosos, cuyo trabajo es desvirtuar, juzgar y satanizar a personas como yo. Les gusta ponerle nombre a lo desconocido para ellos o lo que ellos no entienden, llamando a personas como yo despectivamente, calificándolas de brujos, hechiceros y satanistas, solo por tener diferente forma de pensar y diferente forma de expresión espiritual y creencias espirituales. Este canal no es un canal religioso o para desarrollar debates religiosos. Yo no pertenezco a ninguna religión, secta religiosa o ningún grupo espiritista determinado u organizado. Creo en Dios y sus poderes y me considero un clarividente y servidora de misterios natural al servicio de Dios para beneficio de la raza humana, con la libertad y el derecho de servir a la 21 división como lo hacían mis antepasados, sin estar afiliada o iniciada a ningún movimiento o religión mágico-cultural llamada 21 división. Para mí, la 21 división representa la cultura y manifestación espiritual heredada por nuestros antepasados, procedentes del África, la cual es patrimonio cultural y espiritual de todo dominicano que decida libremente practicarla, sin que se le cobre una cuota de iniciación, aún no siendo esta persona llamada a servir a la 21 división, solo por ser simpatizantes de nuestra afromágico-cultural itaína, expresión cultural
llamada y denominada 21 División o Vudú Dominicano. Una estrella que brilla en el cielo, una luz que a la tierra llegó. Yo le llamo a todos los misterios, yo le canto a la división. San Santiago viene en su caballo, Anaísa le canto yo, Santa Marta viene a dominar, ay San Miguel. Bienvenidos a su canal de cara a cara con lo espiritual, el despertar de las conciencias. Y no olviden, amémonos profundamente. Gracias.